Vamos a ver si esta declaración surte efecto. La oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos hace un llamado para que el próximo gobierno federal que encabeza López Obrador reconozca la labor que realizan los defensores de derechos humanos y la gravedad de los ataques en su contra. Necesitan protección especial. Es muy difícil proteger a los periodistas, pero estos hombres y mujeres están bien identificados y ubicados. Sí podría extenderse un ala de seguridad para ellos. Sí, sí es muy importante, porque los ataques que han sufrido de veras ponen en entredicho la vigencia de cualquier valor del derecho en el país, ¿no? Que sobre todo en el ámbito regional, cuando acusan de abusos a autoridades y a fuerzas militares, de veras se ponen en la mira. Recordaba el caso de una mujer, fíjate que no ubico si fue en Chihuahua o en alguno de los estados del norte, en donde ella sufrió el secuestro de la hija. Lo denuncia, no pasa nada, ella misma se mete de activista a uno de estos grupos que forman la sociedad civil y que van resolviendo los casos que las autoridades no pueden resolver. Encuentra el cadáver de su hija, me parece que un año después. Después de eso, de que ya encuentra el cuerpo, sigue como activista, le matan a ella al marido y ella además, por seguir en ese grupo, recibe amenazas, le dan protección, tiene guardia. En un descuidito la mataron. Me parece que se llamaba Miriam, no recuerdo el apellido, pero fue una mujer muy sonada en el norte por lo mismo. Aniquilaron toda su familia, incluyéndola a ella. Aquí el único caso que causó tanto revuelo fue el de aquella mujer que se suicidó, así entre comillas, con 2 disparos. Sí. Digna Ochoa. Digna Ochoa. Pero aquí ha habido algunos, como el señor de los elementos deportivos. Nelson Vargas. Sí. No, Martí. Nelson sigue en esa lucha. Sí. Dentro de la editorial que le abre las puertas en un periódico nacional. Sí. El Gallo, el hombre aquel de apellido así. Y naturalmente la mujer esta de los antisecuestros. Sí, que puso los espectaculares y todo. Wallace. Isabel Miranda de Wallace. Que fueron, no digamos, aquella cuyo hijo desapareció en Monterrey. Rosario. ¿Quién? Ibarra de Piedra. No oigo. Rosario Ibarra de Piedra. Que siendo ama de casa derivó hacia la política y una actitud de defensa de desaparecidos. Nunca supimos qué pasó con su hijo, y había sido acusado de, con una palomilla, de asesinar a uno de los prohombres regiomontanos. Sí, él colaboraba desde luego con ellos, pero su rastro se pierde precisamente después de ser arrestado. Es decir, es entregado de autoridad en autoridad y de repente desaparece. Y este hombre, Sicilia, que también fue víctima de... Aparentemente era una confusión, ¿no? De todas maneras, él y sus compañeros pagaron con la vida, y él también se volvió alguien que protestaba con todos sus recursos, y hasta creó un grupo. Y realizó una caravana que fue a dar hasta Estados Unidos, y se entrevistó él con el
sheriff Arpaio, en donde le decía, oiga, ¿por qué trata usted tan mal a los migrantes? ¿Por qué se porta de esa manera? ¿Por qué les pone abrazaderas y los trata como si fueran animales? Y el otro nada más se quedaba callado y viéndolo como si fuera un bicho raro. Hizo la caravana por la paz, la caravana del amor, una cosa así. Pues muy bien todo lo que dicen, solo que están hablando de cosas distintas. Sí. Organizaciones de derechos humanos, organizaciones civiles y líderes. Están completamente hablando de chile, mole y pozole. Y no, estamos hablando de los derechos humanos. Tan solo empezando en los derechos humanos deberíamos de poner orden, porque no puede haber tantas organizaciones de derechos humanos en un país como México. No funcionan y hemos comprobado que muchas de ellas están creadas solo para conseguir dinero, comprobadísimo. Muchas, no digo que todas, hay unas que son ejemplares. Yo creo que destacan, Manelik, los enormes grupos de familiares de desaparecidos que se han dado a la tarea de ir donde escuchaban algún rumor y averiguaban mediante la introducción de varillas de acero en terrenos donde se han descubierto. Veracruz es un ejemplo muy claro, una cantidad de restos humanos que la policía no hubiera nunca dado con ellos. Pero la finalidad de los derechos humanos es garantizar la justicia, garantizar la libertad y bueno, ya garantizar la educación, la alimentación, todo eso. No. Y los grupos que tú señalas son grupos que tienen una función muy específica. El mismo Nelson, la misma Isabel Miranda, todos ellos tienen un objetivo específico. No están luchando por los derechos humanos que son derechos internacionales y válidos, no solo en el país. No, la lucha de ellos es con un objetivo: localizar a sus hijos, esposos desaparecidos, localizar a los responsables. Y a lo que se refiere la ONU es a los ataques que han recibido los representantes de las instituciones oficiales de derechos humanos por parte de un gran número de personas que en ocasiones los vemos que actúan de manera poco clara. Lateral. Uh-huh. No, mira, en México nunca habíamos tenido tantas organizaciones que se distinguen por señalar no gubernamentales. ¿Cuándo habíamos visto la proliferación de tanto grupo? Sí, y es que es lógico ante la proliferación de víctimas. Estamos hablando de decenas de miles de personas que mueren al año asesinadas o desaparecidas, secuestradas, ¿no? Hay una que cumple una labor notable que es la Miguel Pro, uh-huh, que de veras denuncian unas injusticias que te espeluznan, como nuestra amiga. Pero entre ellas ya tenemos tantas que se están poniendo mal la situación. María Elena Moreira y Miranda de Wallace nomás no se ponen de acuerdo y se dedican a lo mismo. Y así sobran. Es que ante la inoperancia de la autoridad, esas personas salen a la batalla, al enfrentamiento. Pero no, yo no estoy hablando de eso. Claro que salen, pero son muchas. Son muchas. Y aquí no podemos estar hablando de ellas que se nutren. Tan solo la estructura económica es diferente a la de los derechos humanos. Y eso las hace completamente diferentes. Aquí nada más estamos hablando de los derechos humanos. Mira, Manelik, aquí hay un ejemplo hoy, en este momento. San Fernando, Tamaulipas. Uy. Familiares de 48 víctimas de la masacre en 2010 serán compensados económicamente por el gobierno de México. Según las investigaciones, las 72 personas
58 hombres y 14 mujeres fueron secuestradas y asesinadas porque no se pagó el dinero que exigieron para dejarlas en libertad. Pero aquí está la parte central. La masacre de 72 personas en San Fernando, Tamaulipas, que ocurrió hace 8 años. 8 años. Dejó 11 procesados y una orden de aprehensión pendiente sin ninguna sentencia. De esos no han sido sentenciados. 10 familias del caso de la masacre de San Fernando son de El Salvador, Guatemala, Honduras y hasta Brasil. A tanto tiempo de distancia se les está dando una respuesta ante la imposibilidad de investigar y de llegar a fondo sobre la responsabilidad plena. Hay que recordar que de esos se salvó uno. Sí. Y ese uno, como pudo, disimuló estar muerto, se brincó las bardas de donde estaban hacinados y salió en busca de auxilio. Si no hubiera sido por él, ¿cuándo hubiéramos No conocido? se sabría, sería una fosa más que hubieran encontrado. Pero ahí no es discusión sobre derechos humanos, ahí es una discusión sobre el sistema judicial en este país, sobre la impartición de justicia, sobre un sistema que ya todos lo han señalado como absoluta y totalmente corrupto e ineficaz. Pero si no hubieran seguido insistiendo sobre este asunto, derechos humanos, no se hubiera movido. Y es que yo siento que sí están envueltos ahí los derechos humanos, en el sentido de que todo este grupo de personas eran migrantes, que en nuestro país es un lugar de paso para que se vayan a Estados Unidos, y todos los peligros, las injusticias que sufren sobre el camino durante todo ese transcurso a donde quieren llegar, tienen que estar los derechos humanos, tienen que ser vigiladas estas personas para no ser tratadas como delincuentes o como víctimas o como fichas de cambio en las extorsiones y en todo lo que se mueve, como ser explotados por trata de blancas. ¿Sí? El Casino Royal no les han pagado a las víctimas. La guardería ABC no les han pagado a las víctimas. No, si hablamos de casos peliagudos, ninguno se les ha pagado a las víctimas. Sí, bueno, y de hecho yo creo que aquí el tema con derechos humanos es que no solamente está viendo por estas víctimas de todo lo que sucede afuera, sino que también trae un conflicto con las autoridades, básicamente con las autoridades, permanentemente con las autoridades, no tanto con la delincuencia. Derechos humanos ha tenido más conflicto precisamente por cómo se trata, cómo las autoridades tratan a Desgraciadamente sí. no pueden intervenir como órgano judicial, solamente hacen señalamientos que la mayor parte de los casos Ahí queda. ni No pasa caso. nada. Recomendaciones nada más.